Estamos viviendo en un mundo que cada vez va más rápido. Un ejemplo de ello es el acceso a la información. Hoy en día es abundante, fácil e inmediato. Pero con tristeza vemos que predomina una especie de flojera intelectual, pues pese a la accesibilidad a una enorme cantidad de información, muchas veces literalmente no se mueve ni un dedito por investigar y profundizar en los temas importantes de la vida. Para muchos estudiar solo se trata de copiar y pegar, sin siquiera leer, mucho menos comprender o analizar los temas a profundidad. Y con tristeza vemos que por este tipo de comportamiento la sociedad cada vez se aleja más y más de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a buscar, a amar y a defender tu verdad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Colosenses 2:8. Un ejemplo de este tipo de cadena sutil de pensamiento es como cuando nos empezaron a hablar en contra del machismo. Y es cierto, el machismo tiene muchas cosas malas. Después nos comenzaron a decir, hombres y mujeres son iguales. Y como que eso me recuerda a lo que la serpiente le dijo a Eva en el jardín. ¿Serán igual a Dios? Después la idea fue, si hombres y mujeres son iguales, entonces tú puedes elegir qué quieres ser, hombre o mujer. Espera, analízalo un momento. Tanto el machismo como el feminismo, como el lesbianismo o la homosexualidad son ideas alejadas de los conceptos divinos y por consecuencia, si alguien los sigue, se aleja de Dios mismo. Pues desde nuestra mera concepción está definido quiénes somos por Él. Pero hablar de esto es de lo único que no se tolera y en el mejor de los casos nos van a llamar radicales, cerrados, fanáticos, retrógradas, intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es muy curioso, pues hoy en día es muy común que cuando hay dos ideas en pugna, se llega a un punto en que alguien suelta la bomba que busca terminar con la argumentación. Bueno, lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí. Esto es relativismo moral. El relativismo moral, en definición, es la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas y se enfatiza a todas las opiniones morales y éticas, independientemente de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen. Por lo tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión de lo bueno o lo malo es realmente mejor que otra. Pero el relativismo moral se contradice a sí mismo, pues lógica y funcionalmente debe de existir algún tipo de estándar con el cual comparar dos afirmaciones morales diferentes para poder determinar cuál es la correcta. Obviamente, los relativistas morales niegan la existencia de tal estándar y por ello alegan que tales comparaciones son imposibles. Esto ocasiona el problema práctico más grande del relativismo. Es difícil, si no imposible, condenar cualquier opinión desde un punto de vista del relativismo moral. Entonces se da la contradicción, pues vemos vez tras vez cómo las personas que se amparan en este tipo de pensamiento para tratar de validar sus puntos de vista condenan y rechazan a todo aquello que no esté de acuerdo con ellos. ¿Y dónde queda aquello de dar igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas? Como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Tal vez por eso el profeta dijo lo siguiente. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de los que se creen sabios. Hay de los que se consideran muy inteligentes. Isaías 5, 20 y 21. En un mundo en el que cada vez más se pretende redefinir las instituciones fundamentales como la identidad, el matrimonio y la paternidad, el mensaje de aquel quien es la verdad no es muy bienvenido. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que han llegado los últimos tiempos. Primera de Juan 2, 16 al 18. ¿Muchos anticristos? Pues sí, porque todo aquel que está en contra o rechaza la persona y enseñanza y obra de Cristo, por definición, es un anticristo.
Este tipo de pensamientos e ideas que nos están tratando de inyectar están en contra de Cristo, contra aquel que es el camino, la verdad y la vida, contra aquel que hace libre al ser humano de sus pensamientos equívocos. Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y yo te pregunto, ¿eres un termómetro o un termostato? Un termómetro simplemente refleja la temperatura del medio ambiente que lo rodea, mientras que un termostato tiene la función de regular la temperatura. Claro, no por su propia capacidad, sino por la capacidad de aquel que lo respalda. Si queremos ver un cambio positivo en nuestra cultura y sociedad, primero necesitamos ver un cambio positivo y bíblico y comprometido en nosotros mismos. Así que leamos, estudiemos, investiguemos, escudriñemos la Biblia y aprendamos de ella, apliquemos lo que aprendamos y vivamos nuestra fe. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Santiago 1:22. Y como el ejemplo que nos dejaron esos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no nos amoldemos a la cultura o situación en la que nos encontramos, sino convirtámonos en ejemplo de vida, de fe y de práctica de los que nos rodean. No nos dejemos influenciar ni adoctrinar por las prácticas contrarias a la Escritura que encontramos por todas partes, dígase noticias, series, redes sociales y un largo etcétera. Más bien esforcémonos en ser una influencia positiva a nuestra cultura y sociedad. Dios te bendice.